Muy buenas tardes, noches, desde aquí desde España. Recibe un cordial saludo y que Dios te bendiga. Hoy vamos a tratar con una palabra que está en Mateo capítulo 16, versículo 5 en adelante, donde se titula, por lo menos en esta Biblia, la levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos, esto es los discípulos de Jesús, al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vamos a hacer una breve enseñanza o una interpretación correcta de esta palabra, porque aquí lo que Cristo quiere decirnos o quiere interpretar es que está haciendo una semejanza entre el pan y la doctrina. Recuerde que Jesús, la Biblia dice que Él es el pan vivo que bajó del cielo. El pan es hecho de harina, la harina representa la palabra, el pan representa la palabra. Y Cristo había multiplicado panes y peces en el contexto anteriormente y había dado de comer a 4,000 y también a 5,000, pero los discípulos tenían embotado el corazón. Porque Dios tiene que hacernos nacer de nuevo para comprender el misterio o los misterios del reino. Solo a los discípulos, solo a los nacidos de nuevo les es revelado. Así que fíjese que dice que Él les hablaba de la levadura, de la doctrina de los fariseos. Y ahora, ¿qué es la levadura o cuál es su función? Pues hacer leudar el pan, hacerlo crecer, hacerlo anchar, por decirlo de una manera. Entonces, si el pan también revela la doctrina, en este caso la de los fariseos y de los saduceos, entonces ellos metían cierta levadura que, como dice el dicho, los extremos siempre son malos o perjudiciales. ¿Cuáles eran esos extremos? Pues mire, primero vamos a partirlo en dos: fariseos y saduceos. Estos eran personas normal, diríamos, esto eran la enseñanza de los judíos, los fariseos que seguían la corriente de Hillel, la corriente de Gamaliel, el Midrash, todos estos libros demás, y los saduceos que se quedaban solamente con la Torá. Ellos no creían en toda la Tanaj o en el Antiguo Testamento entero, sino solamente en la Torá, que es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Entonces, este espíritu, porque no son solo personas, hay un espíritu detrás de esto. Las palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús, pero también hay palabras que son espíritus y muerte. O no, hay maldiciones de nuestra boca y hay bendiciones también. En la misma Biblia vemos bendiciones y vemos maldiciones. Así que los fariseos representan ese espíritu religioso, ese espíritu de juicio, ese espíritu que se justifica mediante sus propias obras. Es esa religión que quizá cree que hace todo bueno y que juzga a los demás. Recuerde esa persona que juzgaba al publicano, que fue a orar y le dice a Dios, le agradece: Padre, gracias, o Dios, gracias porque no soy como este publicano, porque ayuno 2 veces a la semana, porque doy mis diezmos, mis ofrendas, y se jactaba. En cambio, el publicano se acercaba a Dios con reverencia y decía: sé propicio, soy pecador. ¿Quién salió justificado sino aquel que vino a justificarse mediante la fe? Y fíjese que esta palabra nos habla de fe. Dice: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe,
que no tenéis pan? El problema era de fe porque habían visto multiplicación de panes, multiplicación de peces, milagros, sanidades. Cristo, el mismo Dios, hecho carne entre nosotros, con sus discípulos caminando, y les faltaba fe, porque es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y la fe es un don de Dios para que nadie se gloríe en su presencia. Ahora, entendiendo pues este espíritu de fariseo que también se ha metido a la iglesia en estas, a veces se mete dentro de nosotros y queremos juzgar a los demás. Cuando vemos la caída del hermano, no lo levantamos, sino que lo juzgamos. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pasado eso? O no solamente eso, sino que nosotros mismos nos creemos más justos que los demás. Creemos que todo lo hacemos bien y queremos vivir mediante nuestra propia justicia, pero Dios quiere que vivamos por la justicia de Cristo mediante la fe. Esa es la verdadera justificación de nosotros. Ahora vamos con estos otros personajes, los saduceos, que hablamos ya de ellos, que creían solamente en la Torá y se creían como los especiales. Fíjese que esa palabra saduceos viene de Sadoc, que era un sacerdote que fue uno de los que prácticamente se quedó en la línea o en el linaje de los fieles sacerdotes. Recuerde que sacerdotes había muchos y habían, vamos a decir, apellidos, y se seguían mediante su genealogía. Estaban los de Abiatar, estaban también los hijos de Elí, que fueron quitados porque dormían con mujeres y robaban las ofrendas. Pero este Sadoc era un sacerdote, y entonces ellos dicen que vienen de la línea de Sadoc, por eso se llaman los saduceos. Pero ¿qué pasa con los saduceos que no creían ni en ángeles, ni en espíritus, ni en nada de lo sobrenatural? Lo más peligroso de esto es que este espíritu también está en medio de nosotros en la iglesia. Por no nombrar ciertas denominaciones, que también hay muchos hermanos de nosotros dentro de ella, que Dios los bendiga, pero son cesacionistas. Es decir, creen que los dones del espíritu ya cesaron. Creen que los milagros cesaron, como si Dios ya dejó de hacer. Pero Cristo mismo dijo: mi Padre y yo aún trabajamos. Y el Espíritu Santo es la continuación del ministerio de Cristo en la tierra, en medio de nosotros, en medio de la iglesia, porque un cuerpo sin espíritu está muerto. Y así la iglesia representa el cuerpo de Cristo, Cristo como la cabeza, pero el Espíritu Santo es el que da vida a la iglesia. Amén. Así que este es el mensaje de hoy, que tengamos cuidado con esos dos espíritus, porque Cristo mismo lo dice. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Tengamos pues cuidado de esas doctrinas que enseñan como si los dones ya cesaron, o ese espíritu religioso que se creen más santos que los demás y menospreciamos a los hermanos. La Biblia dice que cuando uno cae, nosotros tengamos en cuenta que nosotros también podemos caer y tenemos que restaurarlo con espíritu de restauración, de mansedumbre, y levantar a los hermanos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.